Hola a todos y bienvenidos a un nuevo reporte de mercado para esta semana, que de hecho hay que hablar mucho, por eso está en portada, de ese fantástico acuerdo comercial que ha alcanzado su fase 1, como decía Donald Trump en los Twitter. Y sin embargo, por supuesto, Brújula de Mercado, este canal consiste en ahondar en cosas y ver si realmente podemos creer en lo que el mercado dice en estos momentos, ¿vale? Hay un dicho muy típico en bolsa que es: compra con el rumor y vende con la noticia. Para cuando algo ocurre en las noticias es cuando ya dejamos de confiar en que ese sea el escenario en este momento. Es decir, los avispados, los oportunistas son aquellos que han especulado con lo que va a ocurrir, no con lo que está pasando y todo el mundo sabe, ¿verdad? Así que vamos a tratar de profundizar en exactamente qué hay de verdad en ese nuevo acuerdo comercial. Daré un repaso también de la situación europea para que veamos exactamente cuál es la perspectiva de Europa y cuál es su posición, la posición de Europa en un escenario de confrontación global y comercial. ¿Qué papel va a ocupar Europa? Porque Europa tiene una ausencia, una carencia de propuestas. Lo he repetido en más de una ocasión en los vídeos anteriores. Además, desde hace prácticamente 2 años fue cuando citamos un artículo de un diario financiero indio en el que decía que o bien Europa lograba crear un modelo económico, de desarrollo económico para Europa alternativo y propio, sostenible, o acabaría sucumbiendo al modelo económico de desarrollo chino, que es lo que ha ocurrido. Por eso Europa ha aplicado una serie de políticas durante los últimos años que van enfocadas a aumentar la productividad europea, en el sentido de disminuir el coste por ciudadano, aumentar los años de trabajo. Suena eso de la jubilación, que la retrasan 2-3 años más en las reformas laborales, ¿vale? Este tipo de procesos, flexibilización del mercado laboral, son procesos que van enfocados a hacer que el ciudadano medio europeo trabaje más barato, más tiempo, y que el gasto público europeo se vaya recortando también, de manera que el Estado gaste menos en el ciudadano medio europeo. Lo cual es lógico y normal si quieres competir con China en sus mismas reglas y condiciones. Bien, arranco entonces el reporte de esta semana con eso. No lo olvides, si no lo estás, suscríbete a Brújula de Mercado para que este tipo de reportes te mantengan on fire al día y puedas hacer la guerra al mercado, ¿vale? Primer punto, la divisa más poderosa del mundo. Vamos a hacer un repaso que ha hecho Visual Capitalist. Trae directamente una cita, una ilustración, una infografía donde podemos ver realmente el peso que tiene cada una de las monedas principales del mundo en las reservas globales. Hace ya bastante tiempo saqué otro comentando que para el nacimiento del euro tuvo una importancia significativa. También hablé de que la hegemonía del dólar ha aguantado casi 100 años ya, desde que el dólar se convirtió en reserva monetaria del mundo. Antes de eso fue la libra. Y de hecho en el siglo XVI-XVII la reserva monetaria del mundo era el peso español o el real, durante 100 y pico años también, porque era la fuente de reservas de oro de Europa, ¿vale? Entonces, bueno, son cosas que van quedando ahí en el tintero. Vamos a ir comentándolas y viendo una ilustración clara para los que os gusta este tipo de curiosidades en el canal, ¿vale? Fed y la contradicción insalvable de Powell. En este caso es un artículo donde nos habla de que hay una contradicción intrínseca en lo que, por un lado, Powell admite, la Reserva Federal admite, y Powell dice, y por otro lado, sus propias expresiones últimas, recientes que ha hecho, de cómo realmente van hacia una contradicción en sí misma, insalvable, algo así como la única manera de mantener en pie el sistema financiero actual es fabricando el mismo dinero, la misma droga, que va a acabar provocando su caída en un futuro cercano, ¿vale? Ese es el punto. Luego veremos exactamente cómo y por qué existe esa contradicción ahí. Informes. China no está lista para cerrar un acuerdo. De Business Insider, Market Insider publica un artículo donde nos habla de por qué China no está preparada para cerrar un acuerdo comercial. No porque lo diga Business Insider según sus teorías y basándose en sus interpretaciones de los análisis que tenga establecidos, sino citando fuentes muy concretas del gobierno chino, diciendo que probablemente tarden semanas en formalizar, verbalizar formalmente en un papel, en un documento, ese acuerdo comercial. Por lo tanto, de lo que dijo Donald Trump en tweet a lo que en realidad la autoridad financiera china está esperando, queda mucho recorrido, ¿vale? Así que quizá esto, de entrada, a los que sigan este canal les está diciendo: no te fíes ni un pelo de lo que está diciéndote el medio financiero habitual, los medios generalistas que hablan, pues ya estamos en una primera fase del acuerdo comercial y los mercados se recuperan. Ni de coña.
Estamos viendo cómo de nuevo tiran salvas, ¿vale? Balas de fogueo al aire para que pienses que esto va en serio y a lo mejor luego resulta que donde dicen una cosa vuelven, rectifican y cambian el discurso. Y entonces nos damos cuenta con que se inicia una corrección de mercado como era previsible. Acordaos de esta cifra, 3.000 puntos, SP500, tenemos que verlos consolidados. Si no, no nos creemos ningún tipo de acuerdo comercial, ¿vale? Y que vaya por delante, que pienso que realmente hay un ciclo alcista de mercado. Bueno, un ciclo alcista de mercado. Hay un impulso alcista en el mercado pendiente. El último truco de magia del mercado de estos bancos centrales será una subida súper alcista que llevará a nuevos máximos el mercado americano y que le seguirán el resto, ¿vale? Pero ese truco de magia ocurrirá, digo truco de magia porque en realidad sabemos que el mercado está tocado de muerte, no de ahora, sino hace ya años. Es insostenible insostenible el movimiento que sigue el mercado. China, el deal es imposible. Y esto se basa también en otro artículo en el que el autor del artículo reflexiona sobre que esto no va a una guerra comercial para nada. Dice, parece que va a ser una guerra comercial, parece que se trata de hacer que China compre más producto americano, pero el autor de este artículo nos va a decir que el acuerdo comercial es imposible, no importa lo que China haga. Dice, el acuerdo comercial no va de que China acceda a comprar producto americano, que a priori es lo que Donald Trump pide. Si China accediese a eso, incluso entonces se pediría algo que China no pueda cumplir, porque el acuerdo comercial chino en realidad va de impedir el avance tecnológico e informático de China a nivel global. De eso va el acuerdo comercial. Una justificación que se pueda emplear para impedir la expansión tecnológica de China en Occidente. De ahí que cuando el gobierno británico firmó ya un preacuerdo, una concesión de desarrollo de redes 5G en Reino Unido a Huawei, a la compañía china, tuvieron que rectificarlo. Y el propio Donald Trump aconsejó que Reino Unido se equivocaba al hacer eso y que no debía hacerlo. No os olvidéis que forma parte de los 5 ojos. Los 5 ojos son Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, si no me equivoco. Servicios secretos de esos países son los 5 ojos que vigilan del mundo. Entonces dices, no voy a dejar que un país como Reino Unido esté utilizando una tecnología que puede ser empleada, manipulada por China, ¿vale? ¿Y por qué saben esto? Lo hemos explicado también más de una vez. Porque la NSA controla la tecnología actual, es la que puede escuchar absolutamente todo. Y por no, si dejamos que China desarrolle en Europa una tecnología similar, China escuchará todo también, ¿vale? Por eso se oponen, porque ellos ya lo hacen, no quieren competencia. Cumbre Europea, papel de Europa en la guerra comercial. Interesante porque aquí analizamos ya qué pasa con Europa dentro de todo este escenario, porque Europa realmente parece un vagón de cola. Falta de liderazgo en Europa, falta de liderazgo porque no existen líderes en Europa sólidos. Lo dijo, pienso, en este caso sí que estoy de acuerdo, lo dijo Salvini, el líder del partido derechista nacionalista italiano, Liga Norte. Salvini dijo que en realidad la Europa que había sido traicionada no era ellos oponiéndose a la Unión Europea, sino era la verdadera Europa de los padres fundadores de la Unión Europea, que eran los Le Gault, los Margaret Thatcher, etcétera, etcétera. Los viejos, old school, los líderes de la vieja Europa que realmente eran duros con el orden mundial, no eran simplemente peones en un tablero, ¿no? Petróleo iraní intacto, atacado, y hablamos simplemente del artículo en el que cómo fue atacado un buque iraní y qué efecto ha producido en los gráficos del crudo, ¿vale? Eso es todo y arrancamos directamente. Primer artículo o primera ilustración nos muestra un queso en el que la mayor proporción del queso lo ocupa el símbolo del dólar y nos muestra que aproximadamente las estimaciones que nos daba en este caso howmuch.net, que es una web que hace infografías que alguna vez he sacado de otro tipo, es muy entretenida, la recomiendo. En este caso nos muestra que más del 60% de las reservas globales de los bancos centrales están en dólares. Al mismo tiempo, la segunda mayor reserva es el euro, con más de un 20%. Y fijaos que está el yen, la libra, el dólar canadiense, muy cerquita, bueno, de hecho un poquito por encima del dólar canadiense, el renminbi. Tenemos también el Australian Dollar, el AUD, ¿vale? Y tenemos el franco suizo. ¿Por qué es interesante? Porque en realidad las principales o las más importantes son, pese a la
poco peso que tiene el franco suizo, sí es cierto que está dentro de Europa y que tiene altas reservas de oro y mucho peso en el tejido bancario europeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Suiza sigue siendo reserva, aunque no utilice el franco suizo, no sea una moneda de mucho peso. De hecho, lo que le ocurre a Suiza es que se inunda generalmente de reservas de otras monedas, por eso mueve la tasa cambiaria rápidamente, porque si no haría que el franco suizo, una moneda escasa, porque es un país muy pequeñito, una moneda cuya oferta es relativamente escasa, se encuentra con altísimas demandas entre dólares, euros, que la utilizan como refugio. Y no da para tanto, ¿vale? No da para reservarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que coger oro o directamente modificar el valor nominal del franco suizo para equilibrar esas toneladas de dólar entrando contra franco suizo, toneladas de euro entrando contra franco suizo, y hay menos franco suizo. Leo, ¿qué es una moneda de reserva? Visual Capitalist dice: la visualización de hoy nos lleva de la mano de howmuch.net y desglosa las reservas extranjeras en poder de los países. Pero, ¿qué es una moneda de reserva? En esencia, los bancos centrales retienen las monedas de reserva, es decir, dólares estadounidenses, libras esterlinas, euros, por las siguientes razones principales. 1. Mantener un tipo de cambio estable para la moneda nacional. Es decir, cuando vean que la moneda nacional se encarece o se abarata, podrán quemar reservas. Lo hizo Rusia en 2014. La caída del crudo provocó un colapso del rublo en un 30% en un solo día. ¿Y qué hizo Rusia? Quemar 100.000 millones de dólares en reservas comprando su propio rublo que era vendido por los bancos, ¿vale? Algunos llamaron la gran jugada de Vladimir Putin, porque dicen que le tumbó el MICEX, el índice ruso. Fíjate, es más interesante esto que estoy contando ahora que el propio artículo, porque es súper fácil este artículo. Tumbaron en 2014 el MICEX ruso. No olvidéis que la caída del combustible fue letal. No se había visto en 3 décadas un combustible tan barato, en 3 décadas, ¿vale? Alcanzamos la cifra de los $25 el barril, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tumbar el petróleo hasta ese nivel hizo que el índice ruso MICEX estaba compuesto como está compuesta la balanza comercial de Rusia, por otro lado también. Esto se refleja muy bien en la macro con el propio mercado. ¿Qué comercializan los rusos? Hidrocarburos en más de la mitad de sus ingresos. Hidrocarburos. Y ahí tenemos Gazprom, tenemos Lukoil, compañías energéticas rusas. La caída en bolsa hizo lo que llaman la mayor jugada de Vladimir Putin, fue comprar en mínimos con reservas que tenían de oro a bancos europeos sus activos a precio rebajado. Meses después, MICEX había recuperado parte de todo el recorrido. Rusia sabía de sobra que el precio del crudo no se podía mantener muy bajo por mucho tiempo y entonces aprovecharon. Como también aprovecharon para comprar reservas de crudo, ¿vale? En el mercado internacional. Pero era un órdago. ¿Y quién soportó la financiación de las pérdidas que tenía Rusia por la venta tan barata de hidrocarburo? Porque en el año 98 esa misma jugada provocó un colapso, un default, una quiebra de Rusia. En este caso no lo provocó porque en este caso contaba con el respaldo de China y publicamos en este blog, ¿vale? En este videoblog, en aquel momento publicamos la noticia donde mostraba que gracias a un acuerdo en el que Rusia prometía realizar las transacciones con China solamente en renminbi, en yuanes, a cambio China, el Banco Central de China, apoyaría el precio del rublo en el mercado internacional. Ahí tenéis a uno de los países con mayor tasa de ahorro del mundo, China, frente a un país con necesidad energética que estaba recibiendo un ataque especulativo por parte de Arabia Saudita y probablemente motivado por el tema de la guerra de Siria, ¿vale? Esto es más interesante, ya digo, que el propio artículo. En fin, garantizar liquidez en caso de crisis económica o política, por supuesto, si hay cualquier tipo de crisis tenemos que tener reservas. Ahí está el caso de Rusia, una crisis económica. Brindar confianza a los compradores internacionales e inversores extranjeros, por supuesto. Si puedo demostrar que tengo altas reservas de dólares, de libras, puedo demostrar que soy solvente, ¿vale? Para cumplir con obligaciones internacionales como pueden ser pago de deudas, diversificar la cartera de bancos centrales reduciendo el riesgo general. Este es otro punto fundamental que nos vincula a por qué el oro subirá. Porque cuando el dólar no pueda soportar la tensión que se genera sobre él o sea rebajado, veremos que los bancos centrales del resto del mundo empezarán a comprar oro en vez de dólar. Por otro lado, es lo mismo, ese mismo motivo es la esencia y la clave para entender las crisis que ha vivido Argentina o Turquía durante el 2016. Porque a medida que ellos emitían su deuda en dólares pensando que el dólar, y más en una guerra comercial, tendería a rebajarse como ya lo ha hecho durante décadas, el dólar siempre ha estado más barato un año después del otro, ¿vale? El dólar históricamente ha perdido el 98% de su valor contra el resto de monedas del mundo. Es una máquina de fabricar papel, ¿vale? Entonces, contando con eso, emiten su deuda en dólares, pensando, para cuando toque el vencimiento a 5 años, 10 años de este bono, el dólar estará más barato de lo que está ahora. Y podré comprar o pagar
20-30% de esa factura, de esa deuda, habrá quedado neutralizada porque habrá perdido un 20 o un 30% de valor la moneda en la que cotiza esa deuda, ¿vale? Dicho de otro modo, hipotecas en divisa extranjera, muy de moda en los 90, buscarlo por internet, ¿vale? No es sorprendente que los bancos centrales se beneficien más de la acumulación de monedas de reserva ampliamente mantenidas, como el dólar estadounidense o el euro. Debido a que estas monedas son aceptadas en casi todas partes, brindan a terceros una confianza adicional y una liquidez percibida. Este es un aspecto de red que se dispara por el uso creciente de una moneda de reserva en particular sobre otras. Y de ahí esa es la esencia de un posible futuro en el Bitcoin, de que el público lo acepte como moneda pese a que oficialmente las autoridades no lo hagan, ¿vale? Y otro artículo de un blog que descubrí hace poco, el Economic Prism, y está aquí puesto la contradicción de la Reserva Federal y de Powell. Dice, el lunes, un nuevo informe del Banco de Pagos Internacionales, el BPI, por las siglas en inglés, pero ya sabéis que es el Banco de Basilea, describió algo que cualquiera que se haya molestado en pensar sobre eso ya lo sabe. El Financial Times proporcionó el siguiente resumen. El crecimiento sin precedentes en los balances de los bancos centrales desde la crisis financiera ha tenido un impacto negativo en la forma en que funcionan los mercados financieros. Quizá el presidente de la Fed, Powell, no leyó el informe del BPI, porque al día siguiente, durante un discurso en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía de Empresa, Powell dijo que la Fed pronto comenzará nuevamente haciendo precisamente lo que el informe BPI dice que tiene un impacto negativo en los mercados financieros. Comillas, dijo así Powell, mis colegas y yo pronto anunciaremos medidas para aumentar el suministro de reservas a lo largo del tiempo. Y esto es lo que ya comentamos en el vídeo anterior, las sospechas de que una QE ya está arrancada implícitamente, ¿vale? De alguna manera, Powell no considera que esto sea un alivio cuantitativo o una QE. Es decir, están diciendo que van a hacer, meter más billetes en la economía, pero al mismo tiempo te niegan que estén haciendo un quantitative easing, que significa imprimir billetes, ¿vale? Y lanzar un programa de compras constantes mes a mes de activos en el mercado americano. No vamos a hacer un programa de compras. Sin embargo, vamos a aumentar la liquidez en el mercado comprando, ¿vale? Muy bien, estupendo. Quiero enfatizar que el crecimiento de nuestro balance general es para fines de gestión de reservas. No debe confundirse de ninguna manera con programas de compra de activos a gran escala que desplegamos después de la crisis financiera, ¿vale? Es decir, huele igual, se parece, sabe igual, tiene el mismo color, lo he comprado en la misma tienda, pero no es el mismo producto, ¿vale? El hecho es que el crecimiento del balance general es un alivio cuantitativo. Independientemente de si Powell dice que es para fines de gestión de reservas, además, a pesar de su impacto negativo en los mercados financieros, debe expandir aún más el balance de la Reserva Federal. Si se entiende ahora, el sistema financiero se derrumba. Dice, ¿lo entiendes? Y dice el autor, Powell debe dañar a los mercados crediticios del mañana para que puedan funcionar hoy. Debe destruir los mercados de crédito para salvarlos. En resumen, estamos condenados. Eso es lo que dice Powell, según este bloguero de Economic Prism. Y con esto saltamos a hablar en detalle de China y de Estados Unidos, porque dice, según los informes, China no está lista para firmar un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, confirmó la madrugada del lunes que todavía habían varias reuniones que las dos partes plantearon tomar antes de que un pacto pudiera hacerse oficial. Según los informes, a los funcionarios chinos les gustaría mantener más conversaciones comerciales con Estados Unidos antes de que se finalice el acuerdo preliminar que la administración Trump promocionó el viernes. Bloomberg informó el lunes que China podría enviar una delegación comercial encabezada por el viceprimer ministro Liu He para elaborar detalles de lo que el presidente Donald Trump llamó un acuerdo de fase 1 sustancial, que buscaba aliviar las tensiones comerciales entre las dos partes. La Casa Blanca no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios. La administración Trump dijo la semana pasada que China acordó aumentar las compras agrícolas, hacer ajustes no especificados en sus reglas de propiedad intelectual y abrir su mercado de servicios financieros. Tú fíjate si es o no ambicioso esto. Cambiar su política en lo que se refiere a derechos de propiedad intelectual, que ha sido una de las grandes demandas de la OMC hacia China, y luego además te dice abrir el mercado de servicios financieros al resto del mundo, ¿vale? Cuando está enclaustrado realmente los mercados de capitales en China. Entonces, es de tal envergadura esa promesa que evidentemente no, me recuerda mucho a cuando Juncker se sentó con Donald Trump, se hicieron dos fotos, y de ahí derivó que Juncker decía
que iban a comprar, que estaban asegurados el comercio de vehículos europeos, iba a decir alemanes, en realidad es alemanes, en Estados Unidos, y al mismo tiempo Donald Trump decía que Europa iba a comprar gas licuado a Estados Unidos, ¿vale? Y de eso no queda nada. Dice, eso fue a cambio de aplazamiento de los aumentos de aranceles en los productos chinos que estaban programados para entrar en vigencia esta semana. Pero con los detalles sobre los principales problemas comerciales aún escurridizos, los funcionarios dijeron que no esperaban tener el texto del acuerdo listo durante varias semanas. Es decir, todavía no hay ningún acuerdo sobre el papel que vayan a firmar siquiera, ¿vale? El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, confirmó a la CNBC la madrugada del lunes que aún había varias reuniones que las dos partes planearon tomar antes de que se oficialice un pacto. Durante el fin de semana, Trump defendió el acuerdo ante los críticos que lo consideraban débil y dijo que incluía concesiones que China ya había ofrecido en meses anteriores. Intentó aplacar a los agricultores que se vieron afectados por las tarifas de represalia impuestas el año pasado, lo que provocó que las exportaciones agrícolas y los precios bajaran considerablemente porque China, en vez de comprarle la soja a Estados Unidos, pasa y se la compra, por ejemplo, a Brasil si se enfada, ¿vale? Por cierto, el mundo al revés. China compra a Estados Unidos producto agrícola y Estados Unidos compra a China producto electrónico, que eso también en su momento en este canal analizamos de qué estaban compuestas las compras de cada una de las dos partes, ¿vale? Parece al revés, que Estados Unidos un país en vías de desarrollo que exporta producto agrícola, es una economía agrícola, y China una economía tecnológica e industrial que exporta productos tecnológicos a Estados Unidos. Que eso es lo que tampoco le gusta a Donald Trump, que los sistemas militares americanos lleven chips o tecnología china, ¿vale? Por eso todo esto va de que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos y por eso si la OMC en algún momento considerase las demandas de China ante la OMC diría, bueno, es que es por motivos no comerciales sino de seguridad nacional o políticos. Y eso queda automáticamente absuelto de consideraciones por parte de la autoridad de la OMC, ¿vale? Mi acuerdo con China es que inmediatamente comenzarán a comprar grandes cantidades de nuestro producto agrícola. No esperarán hasta que se firme el acuerdo en las próximas 3 o 4 semanas, escribió el presidente en su Twitter. Ya han comenzado, del mismo modo que todos los servicios financieros y otros aspectos del negocio comienzan a prepararse. Agregó, acepté no aumentar los aranceles del 25 al 30% el 15 de octubre, permanecerán en el 25%. La relación con China es muy buena. Terminaremos la gran parte de la fase 1 del acuerdo. Luego, dirígete directamente a la fase 2. El acuerdo de la fase 1 se puede finalizar y firmar pronto, ¿vale? ¿Y por qué considera Wealth Research Group, que me suscribí, que me parece muy bueno algunos artículos que manda, por qué considera que es imposible ese acuerdo? Dice, la administración de Trump busca poner obstáculos, por así decirlo, a la expansión de la tecnología china globalmente, sabiendo que el riesgo es que también usen estas tecnologías comerciales por razones militares y de inteligencia. ¿Lo veis? Y esto es algo que he comentado en este blog en más de una ocasión, pero que un artículo del Wealth Research Group pues parece que suscribe lo que decimos en Brújula de Mercado, pese a que no somos ningún grupo de research de ningún fondo de inversión, sino que somos un grupo de amigos aquí haciendo YouTube, ¿no? Sin embargo, esto no es el mayor problema sobre la mesa global. Hay algo más grande cocinando. Muchos han dicho que el repo, acuerdos de compra o de recompra, no es motivo de preocupación, pero un mes después de que surgieron los problemas de financiación y la tasa de interés entre los bancos, LIBOR se disparó, la Fed está anunciando la expansión del balance nuevamente. Y es cuidadoso de tenga que cuenta... esto está mal traducido, que tenga en cuenta que esto ni siquiera es una QE. Fijaos que está repitiendo lo que citábamos en el Market Insider o Market Insider, el artículo anterior, en el que decíamos, dicen que no hacen una QE y sin embargo están aumentando su balance. ¿Cómo sabemos que aumenta su balance? ¿Quieres números o detalles que te prueben que está aumentando su balance? Bueno, pues si quieres ver los detalles, te vas al reporte de Brújula de Mercado de la semana pasada, porque fue entonces cuando mostramos los primeros gráficos publicados en redes sociales sobre cómo se ha producido un spike, un aumento en el balance de la Reserva Federal, que es principalmente lo que 2 semanas atrás comentábamos que era lo único que abarataría el propio dólar, ¿vale? La cumbre, hablando de Europa, por tocar el otro lado del continente de la economía occidental, hablando de Europa, competitividad de la Unión Europea en medio del fuego cruzado global. Y dice, Estados Unidos tomará a Europa en serio solo si Europa es más fuerte. Muchos oradores preguntaron dónde se encuentra la Unión Europea en la batalla en curso entre Estados Unidos y China por el dominio global. De hecho, es una oportunidad para que Europa sea más asertiva, dijo George Butke, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.
La guerra comercial es una cosa, pero es la guerra tecnológica lo que debería preocuparnos más aún, dijo Butke. Y de nuevo, un comentario de un artículo va rebotando a los anteriores. Fijaos que acabamos de decir que el representante de la Cámara de Comercio de la Unión Europea acaba de hacer alusión a que no se trata de una cuestión comercial, sino tecnológica, ¿vale? Desaceleración o recesión. El foro comenzó el viernes con un papel que reflexiona sobre si la Unión Europea enfrenta una nueva recesión. El empresario multimillonario checo Daniel, a ver cómo decimos este apellido, Kretinsky, expresó su preocupación por lo que llamó el enfoque ideológico de las instituciones de la Unión Europea. Yo también estoy preocupado por ese enfoque ideológico y muchos de los que seguís este canal pensáis lo mismo que yo. Somos críticos con las instituciones de la Unión Europea porque no sabemos muy bien hacia dónde van y cuál es el objetivo de todo esto, ¿vale? Citó como ejemplo el impulso de establecer un superfondo para digitalización. Esta es una batalla perdida, dijo el CEO de EPH, y agregó que no producirá nada como Google europeo. Es decir, no hay ningún Google europeo, es Estados Unidos el que maneja la información. En cambio, dijo, hay industrias en las que Europa ya es fuerte, como el sector manufacturero, químico o automotriz, que básicamente necesitan atención adicional. Es decir, ahí todavía tenemos ventaja, en Europa no perdáis esa ventaja. Además, la narrativa climática, y de nuevo, este canal, ¿vale? Suena repetitivo, suena pesado lo que estoy diciendo, que diga que este canal ya lo ha avisado, ¿vale? ¿Os acordáis que hace 2 semanas fue cuando hablamos de que el cambio climático va a ir sobre la excusa global creada para poder cobrarte más impuestos que paguen las deudas estatales de los países altamente endeudados dentro de Europa? Esa es la historia, ¿vale? ¿Dónde me he quedado? Sector manufacturero, vale. Además la narrativa, dice, peligrosa, la narrativa climática puede ser peligrosa porque envía un mensaje a la industria. John von Overlegg, ECR, eurodiputado y presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, estuvo de acuerdo y dijo que cuando hay gritos sobre el clima, las empresas están frenando las inversiones. El eurodiputado belga también cuestionó las políticas monetarias del Banco Central Europeo, si bien afirma que Mario Draghi merece una estatua por lo que hizo durante la crisis económica de 2011 a 2012, que fue cuando Italia y España entraron en quiebra. Literalmente, porque alcanzaron más del 7% según a 10 años, ¿os acordáis? Y cada vez que un país había cruzado la tasa de 7% de interés sobre la deuda, Irlanda, Portugal, Grecia se declararon en quiebra. Fueron rescatadas. Y cuando lo hizo Italia y España dijeron, cuidado, no se puede decir que esto es un rescate porque evidentemente se va a creer que estoy rescatando a más del 50% del Producto Interior Bruto de Europa. Entonces, ¿con qué dinero voy a rescatar yo la mitad de mi economía, no? En fin, las políticas del BCE desde entonces han sido un problema. El banco está fuertemente dividido sobre lo que debe hacerse en las circunstancias actuales de una desaceleración económica, ¿vale? Y termina el artículo diciendo, según el ministro de Finanzas de Polonia, Jerzy Bienczynski, la generación más joven de Polonia no sabe lo que significa la recesión, insinuando que el crecimiento de Polonia es 3 veces mayor que el de la zona euro. Hungría, por otro lado, sabe qué es la recesión y la odia, dijo Gábor György, secretario del Estado del ministro de Finanzas húngaro. ¿Quién paga por ser ecológico? Al debatir la opción de finanzas sostenibles, el gobernador del Banco Central de Eslovaquia dijo que el cambio climático también se ha convertido en un riesgo financiero que los bancos centrales deben ser parte del debate. El ministro de Finanzas, Ladislav Kamczynski, ve un panorama, que me perdone el checo que esté viendo este canal porque no tengo ni idea cómo pronunciar estos apellidos, ¿vale? Completamente diferente para la industria automotriz. Tenemos mucho miedo, dijo refiriéndose a la fuerte dependencia de Eslovaquia de la industria automotriz. Y atentos con este detalle, ¿vale? Que esto es curioso. En la era de los autos eléctricos, el montaje será mucho más fácil y las compañías no trasladarán su I+D a países como Eslovaquia. Varios oradores pidieron una fuerte estrategia industrial en la Unión Europea que abarque también las necesidades de las pymes. Esto se va a ir a Asia también, ¿vale? A menos que, uno, creen algún tipo de desarrollo económico diferente en Europa, o dos, levanten muros como los de Trump, ¿vale? Ataque al buque iraní, con esto finalizamos. Noticia geopolítica, cómo se lían las cosas en Oriente Medio. Recuerdo que Irán controla el estrecho de Hormuz, una zona muy pequeñita por donde pasan los petroleros sauditas de Emiratos Árabes y donde se controla el petróleo Brent. Es la ruta de exportación del crudo Brent. El ministro de Petróleo de Irán ha publicado este lunes 2 nuevas imágenes del petrolero iraní Sabiti, que el pasado viernes fue objeto de 2 ataques con misiles cuando navegaba a unos 100 kilómetros del puerto de Jeddah, en Arabia Saudita.
En las fotografías se distinguen los dos presuntos lugares de impacto de los misiles, justo por encima de la línea de flotación de la embarcación. Dos de los principales tanques de petróleo del buque resultaron dañados a consecuencia de la explosión, que también provocó un derrame de combustible en el Mar Rojo. Nadie resultó herido de entre los miembros de la tripulación. Aunque en un primer momento se informó de que el ataque con misiles fue lanzado desde el Reino, de momento nadie ha reivindicado la acción. Es decir, no se ha dicho oficialmente que haya sido Arabia Saudita. Por cierto, son los sunís son los sauditas y los chiíes son los iraníes. Y son dos etnias religiosas que se odian entre ellas, ¿vale? Por eso Irán apoyaba parte de la facción siria, porque el gobierno sirio es chií. Y el gobierno saudita es suní, que es el que financiaba prácticamente el armamento de los grupos rebeldes en territorio sirio, ¿vale? Así que esto trae mucha cola. Las autoridades de la República Islámica, que abrieron una investigación para establecer los hechos, no descartaron que sean resultado de un acto terrorista. Desde el gobierno iraní aseguran que darán una respuesta apropiada a los autores de la acción, que tildaron de ataque cobarde. El incidente provocó que el precio del petróleo incrementase notablemente. Tanto el Brent como el West Texas subieron más de un 2%, llegando a los 60,34 y 54,6 dólares el barril respectivamente. El ataque se produce casi un mes después de que dos refinerías de petróleo sauditas sufrieran un ataque con drones que redujo casi a la mitad el suministro de crudo del reino y provocó que se dispararan los precios, aunque estos ataques fueron reivindicados por rebeldes hutis de Yemen. Riad y otros países responsabilizaron del hecho a Irán, acusando a Teherán de la niega. Fijaos, esto da un ejemplo muy bueno. Noticia publicada en medios occidentales era: Estados Unidos se reúne con Arabia Saudita, fue Pompeo el que se dirigió a Arabia Saudita, para discutir por qué y cómo creen que Irán ha sido el que ha organizado el ataque con drones a Arabia Saudita. En realidad la prensa rusa publicaba la misma noticia, pero decía de otro modo. Pompeo y Estados Unidos vuelan a Arabia Saudita para explicar por qué el sistema de misiles de defensa misilística que han vendido a Arabia Saudita no pudo derribar los drones. ¿Veis cómo cambia la noticia? No es que vayan a explicarle por qué ha sido Irán, es que van a darle explicaciones y justificaciones de: oye, te he comprado un producto y no funciona, ¿vale? Así que vas a venir aquí y me vas a explicar por qué te estoy comprando esto y por qué te pago por este servicio, ¿vale? Así que van a visitar a su cliente para que no se enfade. Bien, el crudo, ahí lo tenéis, rebote, los niveles son claros. Este gráfico no lo hemos modificado en semanas y semanas, y fijaos cómo hay una tendencia clara, un canal alcista ahí, ¿vale? Que creo que acabará cumpliéndose a menos que haya un aumento de la producción del petróleo y sea alterado el mercado, ¿vale? Eso es todo para esta semana. Espero que te suscribas si te ha gustado, porque habrá más reportes como este semana a semana, todos los martes por la noche, ¿vale? Cuidaos, nos vemos, chao.